Hey muñeco, ¿quieres saber dónde nos encontramos? Estamos aquí en Vega Baja, en el taller de Hueso Machine Shop. Vamos a conocerle un poco de él y vamos a hablar de New Hueso. No se pierda esta entrevista que está... ¿Qué sucede? Estoy un poco nervioso. Y uno se monta ahí, uno se le olvida hasta el nombre de uno. Y eso el que me lo diga, nadie me lo puede discutir. ¡Que arda Troya! Bueno, muñequitos, aquí estamos con el gran Hueso Machine Shop. Dímelo, Hueso. Eso es así, papito. El que no me conozca, Ángel Luis Álvarez Rodríguez, Hueso Machine Shop o el New Hueso. Pero estamos aquí para todos. Cuéntamelo, Hueso. Tenemos otra vez a la carga en el Jeep. Eso es correcto. Vamos, ¿verdad? Vienes para el 26, para Guánica, ¿va? 24. 24, perdón. 24, es verdad, perdido como siempre. Nada, lo que queremos saber es un poquito de ti. ¿Cómo Hueso empezó en esto, ¿verdad? En esto de las carreras del sand drag y del fango. Empezando como tal, sobre 25 años, corrimos enduro, corrimos categoría modificado, cuando antes se hacían los enduros y los moonbox, antes que ahí que fue que nos curamos de verdad. Y había más familia en ese deporte. Y tú empezaste como pitman, como estabas contando. Exacto, yo empecé como pitman, en ese tiempo los montañeros de Ciales, que eso es, decirle ese club es algo bien famoso. Y me siento orgulloso de haber compartido con él. Yo estaba súper chico con ellos, el viejo, con mi tío Abraham, que es el papá de Avi, que Avi yo fui pitman de Avi, que todo el mundo lo conoce. Cuando tenía los carros más rápidos, en ese momento era Avi Machine Shop. Trabajé con él y él tutor también de todo lo que hago, porque la realidad me ayudó en mucho. Bueno, Hueso, ¿cuántos años lleva en esto de la fiebre y todas esas cositas? ¿Y cuáles tú crees que fueron los mejores tiempos para Hueso? Bueno, de verdad llevo sobre 30 años entre pitman y corredor, pero en el año que corrimos enduro, que empezamos a correr los moonbox, que era Hueso, Chesina, Bad Boy, ganábamos la categoría, ganábamos los overall. Y eso fue para mí, esos fueron los mejores años. Años exactos no me acuerdo, pero fueron muy buenos y muy familiar. Sí, que siempre estaba el corillo en familia, era más como un pasadía, por decirlo así. Cocinábamos, a que repartíamos nosotros, la pasamos súper bien, súper bien. En esos años que te dedicaste al sand drag y al fango, ¿verdad? ¿Qué corredor más tú admirabas que en esos tiempos que tú estabas duro en esos tiempos? En realidad, cuando empecé este tipo de eventos, cuando llevaba a Luis Ángel para el Fiebrú, mi hijo, que estaba así de 1 año, admiré mucho y todavía lo admiro, mi pana Quique Bad Boy, que tiene su pista en Barranquita. Fue como un poder que uno dice, diablo, el hombre le mete, pues podemos nosotros. Pero hay muchos corredores buenos, como decir Chesina, que es mi hermano, el Malaco, Wilber Chassi cuando estaba sin pena, en carro sin pena, que eso fue en el fango, que le dimos para abajo, pues está. Sí, que pero es mi pana. Entre pana, pero partido. Sí, Chubidubi, con Héctor Hernández, Pito Zumbador, cuando era con el azulito. No era lo mismo que ahora. Sí, también lo tenía de chata. También otro fue. Y ya que estamos hablando de los que tenías de chata, cuando estaba en estos tiempos del mod drag de Agua Dulce en Ciales, creo que fueron uno de los mejores tiempos, ¿verdad? Del fango aquí en Puerto Rico. Sí. Sé que ahí tú hiciste, ¿verdad? Hiciste mucha historia en tu vida. Claro que sí. Y muchos récords buenos, ganabas mucho. ¿A quiénes eran los más que tú partías? Bueno, de verdad que empezamos desde el primer día, partimos a mi pana Chubidubi, del primer día del saque. Y después los otros de Turbo Calle, pues tuvieron que invertir como yo hice, para poder entonces ser competitivos como nosotros. Porque de verdad todos se fueron a ajuste y todos ellos saben quiénes fueron. No tengo que decir tanto nombre Chubi porque es mi pana. También me estabas contando, ¿verdad? Que entraste, ¿verdad? Y como empezaste a repartir pasta y queso, te hicieron cambiar de categoría. Cuéntame un poco de eso.
Yo empecé con un carro que era 1008 full injection, lo cambié a MR2 full injection gracias a Salva que me dio la mano que cambiara de motor para hacerlo multivalvular. Eso fue un éxito, me lo criticaron la categoría alterado B. Y yo estaba, que tú tenés, pues vámonos con ustedes, pero en vez de irme con ustedes, que yo dije, vamos a buscar una categoría alta, que nadie me jorobé la vida, pues vámonos para Turbo B. Y ahí pues salió Hueso en real. Salió el motores pequeños, pero bien combinados, que todo el mundo sabe, son motores pequeños, pero estamos combinados. ¿Siempre has tenido esa combinación de Toyota? MR2, siempre. O 2.0 o 2 litros o 2.2 de Camry, abajo. El primer Jeep que le pusiste ese motor, ¿cuál fue? El rojo de Correl Enduro. El corredorito. Que era full injection con computadora de 22R. Eso era un bombito, pero de verdad pasaba. Bueno, me acuerdo el primer Enduro, Carlito Destroyer. Tuvimos un match en Las Marías y él se acuerda. Y Carlito Destroyer, mi hermano. Y se nos vio ahí difícil. ¿Te la jugaste, pero mi hermano? Sí, no, de verdad, pero mi hermano. Carlito, el primer Enduro que corro también lo corrió él. Que tenemos récord con él eso. Él dice que cuando él se retire, íbamos a retirar. Yo espero que sean 10 años más tarde. Sí, todavía queda Hueso para ti. No te quites todavía. Después del rojo, brincaste al azul. Al azul. Ese también era Jeep Samurai. Samurai. Se hizo corto, se hizo largo, se dieron, qué sé yo, para hacer mejor pegado y mejor dirección, porque en el fango había que tener babilla para correr. En el fango era más. Eso era más por el talud que por el piso como tal. Después del azul, brincas al New Hueso. Al New Hueso. Eso fue en el 2003, creo que fue, algo así más o menos. Lleva un par de años, 2013 creo que fue, 2013 o 2012 que se preparó. Toda esa fecha la sabe mejor mi hijo Luis Ángel, sí, Palfiebre, que se lo sabe todo. Si lo quieren ver todo, ya saben. Sí, esa fecha, ese no falla. Y están todos los eventos del hombre y todo. Brincas al New Hueso, empiezas con esta máquina que ya viene siendo esta. Este viene ya más por la mano del chasis por Pinbeles. Por Pinbeles, suave. El motor lo bregas tú. Eso es correcto. ¿Sabes? La mayoría lo haces tú, lo pintas. Lo pinta Pito el del Mago, ojalatero el Mago, que es Pito, mi pana, mi hermano, que se da todo por mí, igual que yo para él. Y desde ese momento lo empieza a programar Eddie o quién lo programó. Primero fue Salvate, que es mi hermanito también, y ahora actualmente es Eddie Performance. Eddie Performance lo tiene ahora. En este carrito, porque sé que has tenido buenos y malos momentos, pero quiero hablar ahora un poquito porque casi siempre, como cuando escucho de Hueso, dicen, Hueso no le quitaba, Hueso coge esto y no le quita, Hueso siempre va a todas, Hueso va en un match y aunque le dé con las paredes, pero él va a llegar a tratar de llegar al final. Tratamos de llegar. Si es 150 pies hay que pasarlo como sea, de capota, si es 300 igual. Pero pasaste tu sustito. Claro, no, pues pasó un montón de sustos, como igual que muchos de ellos. Porque una vez, un año, tuvimos competencia entre Chesín y yo, el más que se viraba. Está brutal. Pero en realidad, después de tu sistema de seguridad completo, estamos bastante seguros nosotros. Y uno se monta ahí, uno se le olvida hasta el nombre de uno. Y eso, el que me lo diga, nadie me lo puede discutir. Yo me monto. Tú te montas ahí y te transformas. ¿Quieres darle? Hay que llegar allá abajo, al punto hay que llegar allá abajo. Hay que llegar, como sea, llegamos. Cuéntame del peor accidente que tú has tenido. Claro, eso fue, ¿cómo se llama ese pista? La que me quedé virado hace un par de minutos. Las Marías, eso era clandestina. Clandestina, que tuve más de 5 minutos, qué sé yo, más. Yo le pongo más. Un peñón en la espalda. Un peñón así, la chola, pero gracias a Dios. El agua pasando, no. Había una charquita y uno medio asustado, pero gracias a Dios estamos aquí. Sobreviviste. Y eso, de esos malos momentos, el momento que tú más destaques de tu vida en esto. ¿De malo? Bueno, en este carro, una vez que lo inauguramos, que nos fuimos de aquí amanecido, dar un pase de 324, eran 200 pies, creo que era, 2.5 en Cabo Rojo. Se fue uno de los mejores. Porque salimos sin dormir de 2 o 3 días y correr. Ahí Pimbela inventó con la bomba me acuerdo del cloche de Toyota de aquí, le inventó 4 cosas y llegamos al evento. Y lo cogieron y hiciste. Lo cogieron, me dijeron, en segunda quítale eso, yo nunca lo he tratado. Yo nunca he practicado eso. Coge hasta los 60, no hay 60. Y se pasó bien, se pasó muy bien.
aire con salpa, nos fuimos amanecidos todo el mundo, además, dormimos debajo del jeep. Como siempre has dicho, lo más que te gusta de esto es que lo pasas en familia. Lo pasamos en familia. Ey, ¿no eran 60 pies? Bueno, se supone que sí, pero la adrenalina puede más que el corazón. ¡Dale! Como ahorita estamos hablando, Hueso, estamos hablando de, ¿verdad? Que empezaste, tuviste también tus cajitos de asfalto. Tuviste un Starley que me dijiste que corriste 13, ¿qué fue? 13.9 en ese tiempo, que eso era Con los piradito, Weber. Corriendo con los grandes, con gente como... Se me olvidó el nombre de... Chanito, no, pero Chanito era más tramposo, ¿entiendes? Chanito, salud, hermano. Sí, lo sabe. Era mucho dinero invertido, se pasan todos los días curándose y la mía era del uso diario. Sí. Pero me curé. Pero iba al asfalto, te curaban el asfalto. Claro que sí. Después me dijiste que tuviste un Datsun antes de eso, que tú vas por ahí también. Exacto. Que ahí fue más o menos también donde te curaba. Siempre he estado, entre tanto, siempre me gusta la fiebre. Desde el riesgo, desde las bicicletas de mi niñez. No nos quitamos. Todo lo que coge velocidad y te gusta. No nos quitamos, eso es así. ¿Crees que algún día, o en otro carro, o en este, toques el asfalto? Entiendo que sí. Entiendo que pongan un pase en octavo de milla en una pista bien preparada, como Salinas Speedway. Otras también, como Arecibo, que estén bien. Yo entiendo que podemos. Pensar con el octavo, porque uno no sabe. Sí, los riesgos todavía. Exacto. Los latidos del corazón que donde lleguen. El octavo, porque quitarlo en el octavo a saber. No se puede. ¿Qué tú crees de eso? ¿Que quitaran el octavo? Sí. Por eso Huesito dice que no te quiere. No quiere, mi hija Elizabeth no quiere, mis hijas se quedan calladas, no quieren. Bueno, vamos a ver. Pues es que también, como estaba diciendo ahorita, creo que la mayoría de la gente que yo hablo de Hueso, el chofer más competitivo y más arriesgado en la arena, te mencionan a ti, a Chesina y a Quique Bamboy. ¿A qué se dedica Hueso? Hueso Machine Shop. Bueno, aquí reparaciones de motores, hacemos de todo, trabajo de tapas de bloques, soldadura en aluminio, stainless steel, fabricamos turbo heavy, la araña, Carlan, enderezamos camones, hacemos tantas cosas, saca el grifo partido de un... Se hacen sin número de cosas que no nos enzorramos, de verdad. Hay mucho trabajo, armando motores completos, como lo que estás viendo ahorita, viste en la mesa. De todo hacemos aquí. Farerrín, para los inventos de fiebre. Hay tanto que hacemos que nos pueden solicitar en cualquier momento. Ahí la lista, pasa que la lista está... Volanta. La lista está ahí, volantas de Turbo 2 y de R8. Que los quiero también, esos maderos. Los va a partir, pero... Y no sé si mencioné, pero mi pana zumpador. Sí, Pito, que ese es mi hermanito, Pito. Eso es otro nivel, de verdad. Siempre lo llamo, siempre está ahí, siempre me aconseja también. Caneca, Rolando Caneca. Eso es mucho, la lista está larga para acordarme de todo, pero Rolando Caneca también, a todo. Para que la Junta no escupa. Para que no haya... ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te falta a ti por hacer en tu vida? Realidad, de verdad, casi lo he hecho todo. De verdad. He pasado vicisitudes, pero las he logrado todas y de verdad con esto, correr en brea me encantaría, correr la brea, porque los fanáticos me llaman y me escriben que de que te quieren ver. Eso me quieren ver. Pero a la misma vez brincarlo para correr un evento de afuera quisiera llevarlo, para que quisiera más moonbox afuera. Okay. Para compartir con esos gringos que se creen que con los 8 cilindros nos pueden coger. Algunas veces no nos van a coger. O nunca si uno está bien combinado. Pero quieres fango. ¿Quieres ir allá a partir los gringos en fango o arena? Para demostrar que con un 4 cilindros también puede pasar como ellos pasan por ahí volando. Así que estás ahí, ya tienes casi todas las metas. Lo que te falta es brincarlo y quiero lograrlo. Y se va a lograr. Qué bueno. ¿Alguien que quiera saludar? Que quiera darle, ¿verdad?, el agradecimiento por todos estos años. La lista está larga, son muchos. Ahora mismo mi hijo Luis Ángel, para el Fiebru, que montó la página. Eso fue un impulso brutal, porque era, hablando acá, a pulmón, para no decir,
la hizo con el apoyo de todo, mijo, porque él sabe que conmigo eso es 100% lo que él decida. Y tengo al que me pinta el G, que es Peter del Mago. Tengo mi programador primero, que fue Salva, que es mi hermano, mi pana. El actual, que es Eddie Performance. Ese es otro hermano para mí. Tengo mucha gente buena. Tengo a uno aquí al lado mío, ¿entiendes? Que es Edwin Córdoba, más conocido como el Gordo de Hueso. El Gordo de Hueso. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. Tengo el hermano de él, Carlito Cintrón, que también me da la mano bien fuerte. Tengo a Jonathan, el Doncello, todo el mundo lo conoce. Riverita, que trabaja conmigo aquí, Alberto, que ahora que está soldando, está gileando aquí, pero lo está haciendo muy bien en su trabajo. Él lo sabe y yo siempre se lo digo. Tengo aquí a Miguel Corbett, que es el que brega con el Faberlá, que sin él no sacamos los carros rápido. Y él, yo le digo, mira, choqué, y viene aquí a buscar la pieza. Tenemos mucho. De verdad que yo estoy bien agradecido, aparte de todo, a mi familia, mis hijos que me apoyan, mi esposa que me apoya, que tengo un quórum sólido, que nos dicen no, vamos para allá y vamos para allá. Tengo al de que se me apuntó, que era mi pana, pero ahora mismo compartido mucho, que es Kenneth, MR Auto, que es de aquí de Vega Baja, que es muy bueno y sólido en su clase también. Bien, tengo que decir que gracias a Pulgui, mi hermanito Pulgui, que fue el que bregó con alambrar el carro para poderlo llevar a la segunda copa de Palfiebrú, que sin él tampoco hubiese salido el carro. Que son detalles que vale la pena decirlo para que se acuerden de uno. El de Thailand, exacto, Carlito de Thailand, que es mi sobrino, que es el que le va al mantenimiento, el que le va, porque todavía no le ha dado, para el que le va al mantenimiento a mi carro, para hacerle. Junior, mi hermano, que es el que se dedica a brillar todo en aluminio. Quieren que lo pinte, pero mientras tenga el brother, que lo haga él. ¿Quién más nos falta? Que se quedó, pues, aquí también otro que ha sido un aporte bien positivo, que siempre dice que sí, mi pana, hijo, Ricky Turbo. Que también está montando un Starlet para él, para la brea, que va a ser bien competitiva con el mismo motor, que yo sé que lo vamos a ver pronto en las gradas. Las gracias a todos y a papá Dios por estar aquí y gracias por tanto. Y el compa, macho. No lo diga. Macho, el pana por estar aquí, que ya sabemos que vamos a rendir para allá. Y al amor se me quedan personas como ahora mismo, mucha confianza y muchos que me recomendaron un montón de cosas, porque esto hay que adquirir combinaciones. Billy Tech en su tiempo estuvo conmigo y él sabe que es mi hermano. De quiera que se pare. Que no estamos, pero estamos. Y él lo sabe. Si viene aquí, es un abrazo y un beso. A la ley. Sí, no. Son cosas que no se pueden olvidar. Como dice la oración, que van en ponete. Gracias. Gracias a Dios, mis amigos. Todos están. Tengo el pana Moncho, que también, que todos son del combo. Bueno, Hueso, gracias por recibirme, ¿verdad? Aquí en tu taller. Mucho éxito en tu vida. ¿Quieres enviarle un recordatorio a quién es el papá, ya que estamos en la Semana de los Padres? Bueno, papi, ya saben que el 24 de junio vamos para Guánica. Se supone que seamos nuevamente el papá. Vamos para allá y vamos con todas. Así todo. Y esa misma pista quiero que abran todas las que puedan abrir para que se unan y todo el mundo sea... Totalmente de acuerdo. Claro, y que se lleven muy bien, porque el deporte de arena hace falta. Y sin pista no tenemos deporte. Eso es así. Y hay muchos carros caros como este y como un montón que están saliendo que son más caros que este. Por ahí viene que vi que también tienes un Turbo Calle, viene como... Tenemos un Turbo Calle, un K24 de Alberto, que vamos para allá también. Vamos a montar un Turbo Calle, así que cuídense. Llegó papá. Podemos ir para ahí, para esa categoría. Bueno, pues nada, nos despedimos ahora. Gracias por su atención. Hueso, gracias por recibirnos. Dale, papito. Amén. Eso estaba de los más duros de Luti Pietri, Jorge Pietri, que corría una comando chinita, me acuerdo, de casualidad ese cuerpo, porque me encantaba ese comando. Las manos de Luti Pietri en el Golden Eagle, papi. Mataba. Luti los mataba a todos. Yo tengo que mencionarlo a él porque el primo es primo. El primo es primo, claro. El primo es primo, y cuando yo empecé con él, yo cogía arena con cojones detrás de las paletas de ese cabrón. O sea, el resto. ¿Qué se dedicó? Canción de ¿qué es lo que pasa, camaleón? Porque yo siempre monto el Jeep para mí. El récord es para mí.
Pero, obvio, vamos a competir. Que si se paraste y hizo buena carrera, sabes que te voy a ganar. Y tú no le vas a quitar. Y no lo voy a quitar. Eso no, en mí, eso no está.